Rusia prepara un ataque armado contra Polonia. El jefe del Estado Mayor del Ejército polaco, general Wiesław Kukula, hizo esta declaración hoy tras la investigación preliminar del sabotaje en el ferrocarril polaco. Hoy en Polonia fue dañado un tramo de las vías del tren. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó el incidente como un sabotaje sin precedentes y los militares pidieron preparar urgentemente a las Fuerzas Armadas, pues lo ven como preparación para la guerra. En particular, la vía férrea Varsovia-Lublin, que conduce hacia Ucrania, fue dañada 2 veces en un solo día. Esta ruta es sumamente importante para la entrega de ayuda humanitaria y militar desde Occidente a Ucrania. En esta edición analizamos junto con ustedes qué sucedió realmente y cuáles serán las consecuencias. Entonces, el 17 de noviembre, en una de las principales líneas ferroviarias de Polonia, que conecta Varsovia y Lublin y es importante para la entrega de ayuda humanitaria y militar a Ucrania, ocurrió una explosión deliberada en la vía. Lamentablemente se confirmaron las peores sospechas. En la ruta Varsovia-Lublin, en el pueblo de Mika, ocurrió un acto de sabotaje, declaró el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y agregó que la vía férrea fue destruida como resultado de una explosión. El domingo, el maquinista de un tren de los ferrocarriles de Mazovia notó irregularidades en las vías cerca de Chichina y Mika. Él informó de lo sucedido al despachador. Como resultado de la inspección realizada por la policía, se descubrió una hendidura en los rieles de aproximadamente 100 centímetros de largo, es decir, una parte de la vía férrea fue volada. Tras difundirse la información inicial, Donald Tusk dijo que lo ocurrido podría ser intencional, pero aclaró que las conclusiones finales se darán tras la inspección. La administración de la policía del voivodato de Radom informó que en el momento del incidente había 2 pasajeros y varias personas del personal de servicio en el tren. Afortunadamente no hubo heridos. Y así, según la evaluación del primer ministro de Polonia, este fue un acto de sabotaje sin precedentes dirigido contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos. Tusk enfatizó que los responsables serán encontrados y castigados. Cita: se está llevando a cabo una investigación. Como en casos similares anteriores, encontraremos a los culpables sin importar quién los haya dirigido. Pero ese no fue el único incidente en la región. En la misma línea de ferrocarril ocurrió otro daño a la infraestructura. A unos 20 kilómetros de ese lugar se detuvo otro tren. La policía de Lublin informó que en el tren iban 475 personas. En ese tramo, cerca de la ciudad de Puławy, la catenaria dañada cayó sobre el tren. Y la policía de Lublin informó sobre la detención del tren, ya que en uno de los vagones se rompieron las ventanas debido a la caída de esa línea de contacto. La policía no descarta que ambos incidentes estén relacionados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las amenazas a la seguridad europea son reales y crecientes tras el sabotaje en el ferrocarril en Polonia, por lo que es necesario defenderse. Cita de Ursula von der Leyen: Europa debe reforzar urgentemente la protección de nuestro cielo e infraestructura. Polonia ocupa el primer lugar en Europa en cuanto a volumen de gastos en defensa, y también será el mayor beneficiario del instrumento SAFE. Juntos somos más fuertes. Ucrania expresó su solidaridad con Polonia. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, expresó: nuestra solidaridad con Polonia tras el sabotaje en los ferrocarriles polacos. Esperamos una respuesta clara de la investigación y estamos listos para ayudar si nos lo piden. Aquí la situación cambia. Los polacos dieron la voz de alarma. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia, general Wiesław Kukula, comentó al respecto. Así, al hablar en la radio polaca, él calificó la voladura de un tramo de las vías férreas Varsovia-Lublin como parte de acciones de sabotaje en una operación contra Polonia. Bueno, y luego agregó que esto podría ser una preparación para una agresión en toda regla. Cita: el enemigo ha comenzado los preparativos para la guerra. Él está generando una situación para socavar la confianza en el gobierno y en instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía. Esto está dirigido a crear condiciones que favorezcan una posible agresión en el territorio de Polonia. Luego, la Oficina de Seguridad Nacional emitió un comunicado sobre el sabotaje en Polonia. Cita: por el daño deliberado y posible sabotaje en la infraestructura ferroviaria de la línea número 7 Boroshawa-Darajusk, la Oficina de Seguridad Nacional recopila y verifica información sobre estos hechos. El presidente Karol Nawrodow ya fue informado de este asunto. Es una situación grave que requiere control especial y comunicación confiable con todas las partes involucradas.
El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, destacó en las redes sociales que los militares inspeccionarán la vía. Cita: el ejército revisa un tramo de 120 kilómetros de la vía férrea hasta la frontera con Ucrania. Se reforzó la protección de puntos clave de la infraestructura ferroviaria. Y ahora ya es evidente que Rusia, después de la provocación con el vuelo de drones sobre instalaciones militares en Europa, después de la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo europeo y después de la falta de una respuesta adecuada por parte de Europa, decidió pasar a sabotajes evidentes. Y más aún, de manera tan demostrativa en un tramo ferroviario que conduce a Ucrania. Y hoy el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró que en los próximos años podría comenzar una guerra entre la OTAN y Rusia. Según él, es posible que Europa haya vivido su último verano en paz. Cita: siempre hemos dicho que esto podría ocurrir en 2029. Sin embargo, ahora hay otros que dicen que es posible ya en 2028, y algunos historiadores militares incluso creen que ya hemos pasado el último verano en paz. Es necesario equipar aún mejor a las Fuerzas Armadas de la OTAN para posibles acciones de combate contra Rusia. Así, a partir de mediados de 2027 en Alemania comenzarán a realizar exámenes médicos completos para determinar a quiénes se puede reclutar. En caso de una situación de emergencia en el país, Berlín formará gradualmente una reserva de exconscritos, fortaleciendo así la capacidad de defensa general. Pero, ¿saben? Lo importante es que Boris Pistorius lo reconoció. Él dice que Europa entendió demasiado tarde toda la amenaza que representa Rusia, aunque Ucrania había advertido sobre esto desde hace mucho tiempo. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos. Subtítulo.